Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Clara Gali, soy de la UG de Pellegrini, vivo en la localidad de Tres Lomas y nos convoca en esta oportunidad el segundo parcial de la Cátedra de Historia Moderna del segundo año del profesorado de Historia. El tema que elegí es el orden social del siglo XVIII. Me interesé muchísimo en este tema porque fue un siglo de grandes transformaciones para la humanidad, el fin del antiguo régimen y el principio, y sobre todo no más que el principio, se dio las grandes revoluciones, sobre todo la Revolución Francesa en 1789. Pero para entender estos grandes cambios tenemos que contextualizar a este siglo en lo económico, en lo social y en lo político. A mí me atañe, por el tema que elegí, lo social, para poder entender bien a la revolución que luego va a suceder, ¿sí? Es un siglo de profundas desigualdades, sobre todo desigualdades sociales. Pero para ello tenemos que entender primero, ¿sí? Que el siglo XVIII todavía estaba bajo el antiguo régimen, ¿sí? Cuando hablamos de antiguo régimen, hablamos de un sistema económico, social y político que dominó a Europa en los siglos XVI y XVIII, ¿sí? Este antiguo régimen se va a caracterizar fundamentalmente por una economía basada en agricultura de subsistencia, ¿sí? Por una sociedad fuertemente estamental y jerarquizada, con poca movilidad social y políticamente gobernada, ¿sí? Por monarquías absolutas. La mayoría de los estados europeos estaban gobernados por monarquías absolutas con diferencias entre sí, ¿sí? ¿Qué significa una monarquía absoluta? Significaba que el poder estaba concentrado absolutamente en la figura del monarca, ¿sí? De origen divino era ese poder. El monarca era el que legislaba, administraba la justicia, decidía y gobernaba absolutamente todo con la ayuda de sus súbditos y de sus nobles, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de monarquías fuertemente centralizadas en la figura de este monarca. Yo pienso, siempre se me viene a la cabeza el ejemplo más claro de monarca absoluto es Luis XIV, hay muchos, pero Luis XIV como el Rey Sol, donde él en su frase "el Estado soy yo", sintetiza esta concepción de las monarquías absolutas, ¿sí? Entonces, bajo este contexto político, social y económico en el siglo XVIII, podemos hablar de la sociedad. ¿Qué sociedad imperaba en ese momento? Bueno, la sociedad de Europa en ese momento era una sociedad, como dije hoy, profundamente desigual, ¿sí? Tenemos un grupo de privilegiados y un grupo de no privilegiados, ¿sí? Y en esa diferencia tenemos diferencias de derechos y tenemos diferencias de obligaciones. Dentro del grupo privilegiados podemos observar, como está en la pirámide, que tenemos fundamentalmente a los nobles y al clero. Dentro de los nobles que este grupo privilegiado consistía en el 3% de la población, ¿sí? Y el grupo de los nobles, igual que el del clero, en el interior de ellos también era profundamente desigual, ¿sí? Era un grupo heterogéneo, ¿sí? Y desigual. Había nobles más enriquecidos, nobles más empobrecidos, nobles que hacían una vida más cortesana, como pasó con el reinado de Luis XIV, nobles que vivían más en la campiña o en las zonas rurales, nobles que se habían empobrecido, ¿sí? Esta nobleza, igual que el clero, podemos dividirlo en el alto clero y el bajo clero, ¿sí? Que estaba constituido fundamentalmente por los miembros de la iglesia. También podemos hablar del clero regular, que eran las órdenes monásticas o religiosas, y el clero secular, que eran los curas, los sacerdotes, ¿sí? Este grupo privilegiado era privilegiado fundamentalmente porque no pagaban impuestos, ¿sí? Cosa que sí lo va a hacer el pueblo llano, que era la mayoría de la población, ¿sí? Constituido por pobres, como los jornaleros, mendigos, campesinos, y también por los nuevos ricos, por el nuevo estamento
entre comillas, clase social, porque todavía no podemos hablar de clase social en este momento, que era la burguesía, esta burguesía que también se había enriquecido, ¿sí? Como los comerciantes, como los mercaderes, los banqueros, ¿sí? Los campesinos con tierras, y también dentro del pueblo ya no podemos ver diferencias, no era lo mismo pertenecer a una burguesía rica que una burguesía más empobrecida o que directamente al campesinado, ¿sí? Entonces, vemos cómo las diferencias sociales se dan entre el mismo estamento, también se da esta tensión y esta desigualdad. Para contextualizar este siglo XVIII, también podemos pensar esta sociedad estamental, ¿sí? Donde empiezan a entrar en conflicto los intereses de esta burguesía que hoy hablábamos, que si bien tenía el poder económico, porque muchas veces eran mucho más enriquecidos o eran más ricos que algunos nobles, carecían del poder político, ¿sí? Hablamos que los nobles eran los únicos que podían acceder a cargos políticos, ¿sí? Que la nobleza no era por cuestiones económicas, sino por herencia y por título. Por lo tanto, van a empezar a entrar en conflicto los intereses de esta sociedad burguesa, de esta burguesía, con los privilegios de los nobles. Esta burguesía, ¿sí?, que tenía el poder económico, va a querer acceder al poder político que hasta este momento no tenía, ¿sí? Y vamos a ver cómo estos conflictos van a ser el germen de las revoluciones del fin del siglo. Cuando hablamos de la sociedad estamental también estamos hablando todavía, si bien estamos hablando de la Edad Moderna, donde la Iglesia había perdido poder, no era la misma Iglesia de la Edad Media o del feudalismo, pero que estos estamentos estaban justificados y fuertemente legitimados por la enseñanza católica y cristiana y por la Iglesia fundamentalmente, donde la Iglesia iba a legitimar estos estamentos que cada quien y cada Estado debía tener sus derechos y sus obligaciones, y la Iglesia iba a justificar esto. Por eso después vamos a ver cómo va a entrar en conflicto con las ideas de la Iluminación propiamente dichas también y con la burguesía. Cuando esta sociedad estamental, ¿sí?, empieza a ebullir y a haber incomodidades, empiezan a gestarse cambios, porque empiezan a aparecer las críticas, ¿sí? Van a estar los intelectuales de un movimiento muy importante, cultural, político, económico, que se dio en el siglo XVIII y que se denomina la Ilustración. Y estos ilustrados van a empezar a criticar, ¿sí?, este modelo de sociedad estamental, porque la Ilustración fundamentalmente se van a regir por la razón, van a querer y van a pretender la igualdad de derechos, ¿sí?, de los hombres libres, van a bregar porque la razón es lo más importante y no la religión, va a empezar a criticar a todo orden establecido feudal, a toda la reminiscencia medieval que había quedado, van a empezar a querer cambiar a esta sociedad estamental bajo maneras más científicas como la experimentación, la observación, la razón, donde va a haber una nueva mentalidad, ¿sí?, en esta iluminación. Entonces, estas ideas iluministas, ¿sí?, estas ideas de la Ilustración, o iluministas también pueden ser, van a empezar a proclamar y a decir que bajo esta sociedad estamental no iba a poder progresar la sociedad, ¿sí? ¿Sí? Que esta sociedad estamental, como lo trabajamos en el foro, ¿sí?, basadas en privilegios, va a ser hostil hacia el progreso, no va a poder alcanzar lo que en un momento o en un futuro va a ser el capitalismo propiamente dicho, en la superestructura, ¿sí?, hablando en términos más marxistas, ¿sí? A mí cuando hablamos de la Ilustración, ¿sí?, me pareció interesante compartir con usted como un recurso didáctico que parece quizás sencillo o medio superfluo o banal, pero a mí me pareció este videíto de Educatina,
¿sí? Que me pareció interesante, que si usted llora no lo voy a pasar acá en el parcial, pero me pareció interesante incorporar este material audiovisual, ya que somos futuros profesores de historia, donde los chicos sí, estos contenidos que por ahí son más amplios y son más densos, de una manera más didáctica se explican esto que yo acabo de explicar sobre la ilustración, ¿sí? También este videíto hace hincapié a Montesquieu, a Rousseau, que son exponentes de la ilustración, a Maquiavelo, que van a ser los exponentes de este movimiento de intelectuales que van a venir a iluminar los siglos medievales y oscuros que ellos pretendían. Y van a venir a decir que la razón es el progreso de la humanidad, ¿sí? Volviendo al tema que nos convoca, que es el siglo XVIII, pero sobre todo el orden social, vuelvo a decir que este siglo XVIII, estos finales del siglo XVIII, tuvo una fuerte impronta de desigualdades, ¿sí? Como dijimos hoy, en esta sociedad estamental había profundas desigualdades, ¿sí? Podemos decir que el campesinado, como el módulo bien lo explica, el campesinado va a constituir la porción de población más grande. El 85% de la población todavía era campesina, ¿sí? Era rural. Si bien también volvemos a repetir que dentro del campesinado también había desigualdades, por lo menos desde la parte legal, no era lo mismo ser un campesino libre que ser un siervo, o como pasó en Rusia, ¿sí? Donde todavía eran siervos de los resabios feudales, ¿sí? Casi esclavos de la aristocracia terrateniente. Entonces, dentro del campesinado había profundas desigualdades. Dentro del campesinado también podemos hablar que la aldea, el poblado, era el centro público, el centro donde se convocaba este campesinado, ¿sí? Donde tenían su vida social y pública. Además del campesinado, como hablamos hoy, vamos a hablar de este grupo minoritario que constituía solo del 2 al 3% de la población, que era la nobleza, los nobles, que eran los antiguos señores feudales, hoy convertidos en aristocracia o nobleza en el siglo XVIII, y que desempeñaban un papel totalmente dominante en la sociedad, ¿sí? Estaban en la cima de la pirámide y tenían todos los privilegios que conlleva eso, exentos de pagar impuestos, tenían un estilo de vida totalmente diferente, fastuoso, totalmente lujoso, donde tenían que hacer ostentación de ese tipo de vida, donde vivían en castillos como se ve acá en la imagen, en castillos lujosos o en mansiones, los que no, como en la corte de Luis XIV, habían pasado a vivir en París, en Versalles, en el palacio, pero si no la mayoría vivían en las mansiones majestuosas que ellos tenían. Tenían un estilo de vida totalmente sofisticado, donde realmente marcaban la diferencia y la desigualdad con las otras clases, ¿sí? Estos nobles, por supuesto que la nobleza era por herencia y no por recursos económicos, como habíamos dicho hoy al principio del Power, ¿sí? Seguimos con la composición de la sociedad de aquel momento. También vamos a hablar, además de la nobleza y de esta vida de la nobleza, además de los campesinos, tenemos gente común que vive en pueblos, que eran muchos, y en las ciudades. La vida de las ciudades, en un primer momento, la población urbana, ¿sí? Su nivel de vida y su nivel de cultura se distinguía de las zonas rurales, ¿sí? Y en estas ciudades vamos a ver cómo aparece fuertemente la burguesía, no solo la burguesía alta, la burguesía media y la burguesía baja, aquellos maestros, aprendices, mercaderes, tenderos, pequeños comerciantes, ¿sí? Y por debajo de
de la burguesía, vamos a encontrar a los obreros y a las clases trabajadoras. También acá volvemos a ver las desigualdades sociales dentro del mismo estamento, ¿sí? Dentro de la burguesía también había diferencias, ¿sí?, sociales, como vimos en la nobleza, como vimos en el clero y como vimos en el